buenas tardes, amigas y amigos de Mujeres de Peso. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa de este domingo, un domingo ya navideño, un domingo que estamos ya por todas partes lleno de lucecitas y lleno de esperanza, de alegría también, porque estamos concluyendo el 2025 y esperamos encontrarnos con buenas cosas en el 2026. Y la verdad es que a pesar de que el panorama no pinta tan santo, pero siempre hay que tener esa fe renovada, esa esperanza en que sí, en que vamos a poder quizás lograr lo que en este 2025 no alcanzamos. Así es que nada, vamos a darle la bienvenida a mi compañera, amiga, hermana, colega, comadre y todo lo demás. Un chin más. Y un chin más, como dice Cavada, Lilian Sí. Tejeda. Hola, Lilian. Hola, muy buenas tardes. Te ves muy bonita con ese beige. Gracias. Supiera que este es uno de mis colores preferidos, en verdad. Bueno, como dices, ya estamos en víspera, señores, en víspera de diciembre. Lo que más me gusta es, señores, ese frío que ya estamos sintiendo. Ese fresquecito. Yo tengo frío, es que a mí me da mucho frío y yo le diría frío. Así que qué buena está la temperatura y como dices ya se siente esa buena energía, ese buen ánimo. Lo que, señores, diciembre pasa, diciembre inicia mañana y yo sé que eso va a pasar así, volando rapidísimo. Pero bueno, como dices, aquí estamos como de costumbre para llevarles un programa con contenido muy interesante y de valor. Vamos, como siempre, a compartir nuestra acostumbrada frase inspiradora de la semana, que dice lo siguiente. Yo la voy a leer y mi compañera, mi hermana la va a analizar. Es la frase de Michelle Obama, la abogada y escritora estadounidense. Dice lo siguiente, y por supuesto ex primera dama de los Estados Unidos: el silencio nunca ayudará a las mujeres. Hablar puede salvar vidas. Wow, me encanta esta frase, de verdad, es una frase muy, muy poderosa, pero como siempre digo, me encanta, Patria, los análisis que tú haces, porque haces unos análisis bien profundos de las frases que traemos, así que... Bueno, déjame hacer mi mejor esfuerzo, como dirían por ahí, pero realmente esta frase de Michelle Obama, la ex primera dama de los Estados Unidos, que además es abogada y escritora, mentora de muchas otras mujeres, quizá líder de muchas otras mujeres que ven en ella un ejemplo. Ella nos invita a no silenciar nuestra voz, a no dejar de decir lo que pensamos. Ella dice que hablar puede salvar muchas vidas, y de verdad que hablar, que gritar, que rebelarnos puede salvar muchas vidas y puede salvarnos incluso a nosotras mismas, porque muchas veces por no querer desafiar, por no querer incomodar, por no querer, que si se va a sentir mal, no enfrentamos cosas que nos hacen sufrir, que nos denigran muchas veces y que no nos hacen ser felices, o sencillamente no debemos permitir porque lacera nuestro amor propio, porque lacera nuestra dignidad. Entonces nos invita Michelle a hablar, a hacer valer nuestra voz. Y hacer valer nuestra voz en todos los espacios, señores. Aquí hay miles de mujeres que cada día callan violencia de todo tipo. Y bueno, y hoy nuestro tema es la violencia y cómo ha ido escalando esa violencia. Y es necesario dejar el silencio, dejar de creer que si no decimos nada, las cosas van a pasar. No pasan, se empeoran. Regularmente lo que no enfrentamos no mejora, no cambia, solamente cambia las cosas que hacemos que cambien, que obligamos a cambiar. Entonces el silencio nunca va a ser una opción. Siempre es necesario alzar la voz, y si a otro le incomoda o a otra le incomoda, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Sencillamente, cuando alzamos la voz y decimos lo que creemos y luchamos por esas causas que son tan necesarias, solamente así podemos hacer cambiar la realidad. Solamente así podemos crear un mundo distinto. Recuerden que para construir bien, a muchas veces tenemos que desconstruir, y en esta sociedad hace mucho que debemos empezar a desconstruir, y sobre todo en el tema de la violencia. Así es que vamos a alzar nuestra voz, siempre es necesario. Bueno, como dices, a propósito de que esta semana se conmemoró
el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, una fecha que siempre es oportuna para reflexionar sobre todos los retos y desafíos que aún prevalecen en nuestra sociedad, porque sabemos que seguimos viendo diversas formas de violencia en nuestro país y bueno, en el mundo. A propósito de esto, hoy vamos a tratar este tema en profundidad, hacer análisis de qué tanto nos falta, porque si bien, como decimos, hemos avanzado en muchos aspectos y hay que reconocer ciertos avances, cierta implementación de políticas que se orientan a enfrentar esta triste realidad que aún se vive en nuestro país, aún falta mucho, mucho por hacer, mucho camino por recorrer. Así que hoy vamos a dedicar nuestro espacio, nuestro programa a analizar cómo estamos, cómo nos encontró esta fecha, este Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Bueno, y para eso tenemos aquí a un periodista, comunicador, amigo, hermano también, que ha trabajado mucho el tema y que siempre se ha sumado a todas las causas que defienden el derecho de las mujeres, el derecho a la igualdad, el derecho a no sufrir violencia. Así que le damos la bienvenida a nuestro hermano Stalin Montero. Hola Stalin, de verdad me siento muy feliz de tenerte aquí hoy, de verdad que me privilegia o nos privilegias. Yo estoy muy contento también, es la primera vez que estoy con ustedes acá. Sí. Y qué bueno poder compartir con ustedes este espacio, sobre todo desde una mirada que suele ser disruptiva. Me imagino que mucha gente en este momento se estará preguntando, ¿y qué hace un hombre? ¿Qué puede hablar de un hombre? Es una cosa muy loca, porque quienes perpetuamos y reproducimos la violencia precisamente somos los hombres. Exacto, me encanta pero no que hayas los hombres de Stalin. Sí, me encanta que hay hombres de peso. Ahí está la expresión de no todos los hombres, aunque casi siempre hombres. Mira, me encanta que introduzcas de esa forma. Primero, para resaltar que eres uno de los pocos hombres que ha venido a Mujeres de Peso. No sé cuántos tenemos, qué sé yo, no pasan de 3. Un privilegio. Pero, y realmente es disruptivo, como dices, que vengas precisamente a tratar este tema. Y a mí me gustaría comenzar preguntándote, ¿por qué? Precisamente, ¿por qué a ti te interesa? ¿Cómo te sumerges tú en este mundo? Mira, no me interesó hasta cerca de los 19, 20 años. Yo soy egresado del primer programa de análisis sobre masculinidad agresora que tuvo República Dominicana a través del Centro de Estudios de Géneros de INTEC. ¿Y cómo llego yo ahí? Pues yo estoy pululando en los jardines de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, siendo estudiante de término de comunicación social, y una compañera de grupo, yo pertenecí a grupos estudiantiles y a la asociación profesional de estudiantes de comunicación, pero en el FEFLAS, que fue la organización estudiantil en la que milité, me encontré con una compañera que estaba justamente lidiando alrededor del tema de los derechos de las mujeres y del feminismo incipientemente, y comenzó a sensibilizarme y a hacerme preguntas. Yo creo que las preguntas, y ahí es como yo también veo que puede el periodismo y el feminismo hacer esa alianza importantísimo, porque si algo caracteriza al periodismo es hacer preguntas, claro, es invitarnos a los hombres a reflexionar sobre cómo vivimos nuestras vidas. Y me hicieron una pregunta en concreto, ella, antes de, y fue ¿qué cosas yo había vivido de manera distinta a mis hermanas? Y yo me puse a analizar. Yo vengo del seno de una familia tradicional, papá, mamá, con un padre machista, culturalmente como la inmensa mayoría, y hay que decirlo, como la inmensa mayoría, porque al final es lo que el sistema te da también como parte de su formación. Claro. Y yo comencé a ver las diferencias entre mis hermanas y yo. A mí mi papá negociaba conmigo el tema de lecturas de libros mensuales, que no hacía. Mi papá, estamos hablando de un hombre formado en la política de izquierda de los 12 años, de Balaguer, organizado políticamente todo el tiempo. Y ese tipo de cosas no las hacía con mis hermanas. Yo llegaba del colegio, soltaba la mochila, veía el Chavo del 8, que era el toque de queda, comía y tenía 2 responsabilidades posteriormente. Hacer la siesta y pararme a hacer la tarea antes de poder jugar para el final de la tarde. Pero mientras yo hacía eso, mis hermanas tenían que fregar el plato donde yo comí y que hacer el resto de las tareas domésticas. Entonces, ahí, cuando yo hago ese clic y comienzo a ver las diferencias, es cuando yo me percato de que sí, a pesar incluso de tener contextos de desigualdades, incluso en esos contextos de desigualdades, los hombres solemos tener algunos privilegios.
Claro. Claro que sí. Eso es típico y qué bueno que tú hagas esa anécdota, porque muchas veces los hombres suelen no verse en esa desigualdad y muchas veces también piensan, yo no tengo la culpa, yo estoy bien. O sea, no, difícilmente se dicen, cónchale, pero quizás sí, yo estoy siendo privilegiado. Quizás la balanza está desigual. Pero me parece muy acertado tu anécdota y me gustaría, Stalin, que viéramos que, cómo se deben ver los hombres dentro de este contexto, porque aquí estamos hablando de que la violencia no solamente está afectando a esa mujer joven, a muchas madres, a muchas abuelas, o sea, a mucha gente tuya, a muchas hijas de los hombres, porque regularmente los días de la no violencia vemos a la mujer víctima, pero no vemos a ese hombre que también pierde. Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros desde la comunicación y desde el periodismo? ¿Cómo vemos esa situación que viven? Mira, los hombres no tenemos la culpa de ser como somos. Lo que sí tenemos es la responsabilidad de no seguir siendo como somos. Y yo siempre lo reitero, en el caso que me toca trabajar comúnmente en talleres con hombres o talleres mixtos con hombres y mujeres, y siempre lo hago. Y es una mirada importante que la hagamos tanto los hombres como también las mujeres, que por un lado a lo largo de la historia nos han vivido condicionando, acompañando y asumiendo la responsabilidad de entender que ustedes tienen el compromiso de cambiarnos, que ustedes tienen la obligación de cambiarnos. La tarea de cambiar a los hombres no es una responsabilidad de las mujeres, porque estaríamos sumándole a ustedes una tarea más estereotipadamente sobre el rol de formarnos y de educarnos. Es una tarea que como sociedad tenemos que darnos y es una responsabilidad que como hombre tenemos que asumir. O sea, de entrada con ello. Y lo segundo, que me parece todavía más importante, es entender que aquí hay unas víctimas comunes. El patriarcado tiene víctimas comunes, que son los hombres y las mujeres. Si nos sentamos a reflexionar, y por ejemplo yo le hago las preguntas muchas veces a los hombres, ¿qué sintieron en el momento en el que vieron a sus hijos, quienes son padres, por primera vez? Y suele ser una pregunta de quiebre para los hombres, porque suele ser uno de los pocos momentos a lo largo de nuestras vidas donde nosotros conectamos con nuestras emociones y tenemos como un permiso social para que en esos tipos de contextos nos emocionemos. Entonces ahí entramos en un umbral de interioridad en el caso de los hombres que nos posibilita entender por qué reproducimos violencia. ¿A qué responde que reproduzcamos esa violencia? Y un elemento peor, que es que nosotros no nos entendemos como víctimas de esas violencias. Y yo me pregunto, cuando tú le quitas a un hombre la posibilidad de vivir sus emociones, ¿no es una forma de violencia? Cuando tú le quitas la oportunidad a un hombre que pueda disfrutar de su paternidad, que pueda vivir y experimentar una paternidad distinta, llevando al muchacho a la escuela, pero también llevándolo al médico, sentándose a reflexionar con él, algo que probablemente quienes venimos de la generación del 90 para atrás, vimos de manera muy reducida o de plano no lo vimos. Claro. Y eso es parte del constructo. ¿Y por qué conectar este tema de la violencia desde los hombres con el tema de la violencia en las mujeres? Porque nosotros reproducimos lo que tenemos. Claro. A nosotros nos enseñan y nos socializan a que las expresiones, la forma de expresarnos es a través de la violencia. Por eso nosotros vemos gente que se está matando por un parqueo, porque no tenemos la capacidad de verbalizar y de expresar o de hacer catarsis como lo hacen las mujeres. Los hombres no solemos socializar alrededor de otros hombres o con otros hombres por más confianza que tengamos sobre nuestras problemáticas, a diferencia de las mujeres que son socializadas en comuna. Sí. Y tienen el SAN, y tienen el bingo, y se reúnen con la amiga, y tienen Que a la damos mamá. gritos, Nos sacamos rápidamente. sacan. Nosotros somos Drenamos, como nosotros somos decimos. una especie de olla de presión, Sí. sí, esa olla en la que se ablandan las habichuelas, Sí. de esa olla de presión, sin un pitillo. Y el Sí. pitillo que nos saca un poco el aire suele ser la violencia. Entonces, cambiar la forma en la que nosotros nos socializamos, cambiar la forma en la que nosotros interactuamos con las mujeres y con el resto de las especies, es fundamental para nosotros poder cambiar eso. Pero ojo, eso solamente es una responsabilidad que podemos asumir los hombres cuando hacemos conexión con esa realidad. Y ustedes me dirán, ¿y cómo es posible que con todas las noticias, que con todo lo que pasa, no se enteren? No. Por eso lideramos, por ejemplo, las cifras en accidentes de tránsito y muertes violentas, en riñas, en suicidios, en accidentes de riesgo laboral. Nosotros, por ejemplo, anualmente desde el Instituto de Investigación de Estudios de Género y Familia de la UAS, de la que yo formo parte de su unidad de estudios de masculinidades, sacamos una hojita sobre la masculinización de la violencia.
Y se conecta porque el Día del Hombre es el 16, justamente del mes de noviembre, y el 25, el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y lo hacemos precisamente con ese sentido, de que veamos ese contraste. O sea, hasta que los hombres no hacemos conciencia de la forma en la que reproducimos violencia y cómo eso afecta a nuestras propias vidas, difícilmente hay un proceso de cambio. Lo que yo pienso, Stalin, y escúchame, Lilian, sé que tú ibas a intervenir, pero no, aprovechando eso, o sea, lo que yo a veces siento es que muchos hombres no se sienten víctimas, o sea, no se sienten realmente cuánto les afecta a ellos mismos. No. Tú El sabes, patriarcado como no nos para lo permite. parar. El patriarcado no nos lo permite. Es decir, un hombre que exprese que se siente, que vive violencia o que se siente vulnerable, es un hombre vulnerable. Y por tanto, lo que nos enseña el patriarcado es que el hombre que es vulnerable no es tan hombre. Es Y así. ahí Mira, comienza todo el tema de la discusión por nuestra a mí de identidad. verdad me encanta y me emociona escucharte hablar y de la forma tan clara que lo haces. Porque, y quisiera preguntarte, porque los hombres y las mujeres somos diferentes, o sea, Claro, las mujeres claro. somos muy emocionales. O sea, ¿tú crees que el hombre pudiera llegar a un momento en que pudiera lograr, o sea, si se le permitiera, si la sociedad le permitiera al hombre, sí, mira, tú puedes expresarte, tú puedes llorar, tú puedes decir si estás triste, tú puedes... porque uno quisiera comenzar a cambiar esos patrones. Yo tengo un hijo varón y yo quisiera que mi hijo quizás fuera diferente. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudar a eso? ¿Cómo yo puedo, sabiendo que somos genéticamente diferentes? Sí, mira, aquí hay una cosa de lo que quiero, un punto de partida del que quisiera tomar como referencia. Es el tema de esa idea generalizada de que los hombres no expresamos nuestras emociones. Lo que tenemos es formas distintas. Ok. Porque cuando papá llega a la casa encojonado porque tuvo un mal día, papá no tiene que decir nada en abrir la boca. Con la forma en la que papá llega, con la forma en la que gesticuliza, le comunica al resto de la familia y del entorno cómo está. Y eso es una forma de expresar las emociones. Lo que solemos tener es formas distintas de cómo hacerlo. Ustedes probablemente la verbalizan más, son capaces de contener algunas emociones en algún momento determinado, y los hombres tenemos menos capacidad. Lo segundo, sobre la posibilidad de criar hijos e hijas con condiciones diferenciadas. En el caso de los varones, para que no reproduzcan ese modelo, y en el caso de las hembras, para que tengan, ¿verdad?, las advertencias de que se cuiden de no caer en las manos probablemente de un hombre con estas características, parte de un punto común. Es que plantear una nueva forma de hombres para esta sociedad, hombres que sean menos machos, menos violentos, pero que sean más amigables, que sean más certeros, más cercanos a su familia y demás, parte de un elemento en común, que es que también necesitamos mujeres que tengan un referente distinto. Y les doy un dato. En el año 2014, el Ministerio de Educación de República Dominicana, junto con el UNICEF y con el Fondo de Población de Naciones Unidas, hizo una investigación que arrojó unos datos interesantes de la perspectiva del análisis social. Y es que le preguntaban a las chicas cuáles eran las características que hacían que les resultaran más atractivos a los chicos. Y las chicas hablaban de la violencia. Que fueran chicos que expresaran fortaleza, que no tuvieran miedo, que tuvieran algunos rasgos de agresividad, de control, ¿verdad? Y cuando le preguntaban a los chicos le respondían que les gustaba a las chicas que fueran calmadas, calladas, que no estuvieran en el medio. Es decir, que ambos casos apelaban a la masculinidad, al modelo de masculinidad y al modelo de feminidad tradicional. Y te estoy hablando de adolescentes. ¿Qué nos dice eso? Plantear las condiciones para que un hombre nuevo pueda surgir de todo este proceso. Y cuando hablo de un hombre nuevo, no es que sea un hombre nuevo, es que simplemente asuma una masculinidad que siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que no es la mayoría, no es la generalidad, pero ha estado. Y eso presupone que haya mujeres también que estén en disposición de mediar con esas masculinidades. Porque si tú que estás formando a tu muchacho buscas formarlo de manera distinta, lo formas respetuoso a las chicas y demás, pero las chicas siguen buscando al bravucón del colegio. Entonces hay algo que ya nosotros desde la academia tenemos más de una década hablando sobre ello, que es el desencuentro. Las mismas razones por las que los hombres y las mujeres se unen, está siendo la misma razón por la que hombres y mujeres se separan. Qué complejo es eso. Sí, tú sabes que cuando tú hablas de esto me hace pensar en algo que vi hace poco en los medios de comunicación, y es un punto que quisiera que abordáramos en el próximo segmento. O sea, cómo los medios de comunicación están, y las mujeres y los hombres, y sobre todo algunos shows que hay, algunas cosas, cómo están influenciando reforzando ese modelo patriarcal. Pero escuché hace poco que había una comunicadora que dijo, no, porque aquí lo que hacen falta es hombre.
O sea, yo quiero un hombre, o sea, ¿qué implicación tiene eso? ¿Qué tú estás pidiendo? A veces, como dicen en los campos, llamamos al diablo sin saber. Yo quisiera que, Stalin, a la vuelta de esta pausa que tenemos que hacer obligatoriamente, nos enfoquemos en este tema, porque la verdad es que hay que cambiar mucho esa mentalidad. Así Claro que ustedes no se muevan, que hablamos hoy con el comunicador, periodista y, bueno, investigador también del Centro de Estudio de Género de la UAS. Stalin Montero es un amigo que queremos mucho y que nos privilegia hoy con su presencia. No se muevan de ahí, que venimos en breve. En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura manejen sus recursos con mejores resultados. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. La misión nacional ha comenzado. Renueva el Marbete 2025-2026. Vehículos hasta el 2020, 1.500 pesos. Desde el 2021, 3.000 pesos. Descarga la app sin estrés, sin excusas. Evita filas. También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas. Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026. Dirección General de Impuestos Internos. La minería no es solo piedras y metales, es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden. La minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón. Conócela. Ministerio de Energía y Minas. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, subagente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi! Desde lejos, estamos a tu lado. ¿Qué cosa estás? Popular, a tu lado siempre. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Aquí estamos de vuelta, amigas y amigos de Mujeres de Peso, y la verdad que hoy abordamos un tema que es preocupante en nuestra sociedad, sigue siendo preocupante, y cada año, a pesar de todas las políticas y las campañas que se desarrollan, seguimos viendo cómo las mujeres seguimos sufriendo una violencia terrible, una violencia que lacera cada día más, no solamente por los feminicidios, que son la parte quizás más dura de ver, cuando hablamos de que más de 700 mujeres en los últimos años han sido víctimas
de feminicidio, han muerto por ser mujeres, han muerto sencillamente porque a su pareja, a su expareja o a un hombre no ha entendido que él debe respetar esa vida. Y entonces hablamos de más de 1000 huérfanos, niños y niñas huérfanos, señores, sufriendo. Y toda la sociedad se conmociona cuando aparecen estos casos. Así es que hoy hablamos del tema de la violencia contra la mujer y estamos acompañadas de un colega y amigo entrañable, un hermano realmente, Stalin Montero, quien trabaja el tema de las masculinidades, además está como investigador en el Centro de Estudios de Género de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero además está en los medios, un amigo con el que conversamos desde la óptica de la comunicación. Stalin, cuando nos fuimos a la pausa, justo por lo que tú decías, te decía del tema del rol de la comunicación, del rol que están jugando los medios y los comunicadores, las y los comunicadores, en este tema de la violencia, cómo se están reproduciendo estos patrones y cómo estamos reforzando el tema de la idea de que necesitamos hombres, o sea, eso que trae ese término hombre, esa carga emocional que trae. Como decimos para reforzar, el macho masculino. El macho masculino. El macho masculino. ¿Cómo tú lo ves, Stalin? Mira, lo primero es que ahí el rol de los medios de comunicación es fundamental. Los medios de comunicación tienen la magia de que entran a los hogares sin pedir permiso. Yo siempre digo, trabajar en mi casa. Y ahora en las redes, o sea, ahora ni siquiera por televisión. Totalmente. Por ejemplo, yo siempre recuerdo que en mi caso me toca a veces ir a comunidades donde la gente sintoniza el espacio en el que yo participo y te saluda con una cercanía como si te conociera de toda la vida. Y tiene sentido porque en su cotidianidad, si te sintoniza y te ve, aunque tú no le conozcas, esa persona sí te conoce y tú compartes con su cotidianidad sin problema alguno. Imaginemos que ya no es un programa de televisión, imaginemos que ya no es un programa de radio, imaginamos que es un streaming 24 horas en donde la gente tiene acceso, que ve desde tus elementos más bondadosos hasta tus demonios más complejos, por decirlo de alguna manera. Eso construye imaginarios, pero las pantallas y los medios tenemos una posibilidad. Podemos ser la maqueta de la sociedad o podemos ser la pantalla en la que la sociedad pueda reflejar su futuro. Yo siempre aspiro y entiendo que desde la función social de los medios de comunicación, la responsabilidad de los medios debería ser educar, entretener y sobre todo moldear esas condiciones. Pero aquí no se da. Yo les hago a ustedes la invitación. Reflexionemos, y a las amables televidentes y a los amables televidentes, reflexionemos dónde colocan los medios de comunicación en su inmensa mayoría en los espacios a las mujeres y a los hombres. Por ejemplo, vemos a muchas mujeres en lectoría de noticias, pero vemos a pocas mujeres como analistas o como expertas. Van desapareciendo. Igual, si planteamos en qué tipo de programas vemos a mujeres y hombres y cuáles roles. Si vemos, por ejemplo, un programa de entretenimiento, de variedades, solemos tener a un hombre como ancla principal, que da la bienvenida, que saluda, que es el que coordina y dirige como figura central, y muchas mujeres como una especie de adorno y complemento, dando promociones, haciendo menciones, las vestimos de manera distintas, porque ahí, en ese contexto, las mujeres entran como un producto para la venta. Entonces, esa estructura social, y yo me imagino que la medida en la que la gente va escuchando lo que uno dice, va asociándolo con programas, con diferentes espacios y tipos. Eso construye el imaginario. Eso le dice a la niña, al adolescente, le dice al varón, sin tener que decírselo literalmente, dónde la sociedad le refleja, dónde la sociedad le ve colocado, cuál es el espacio que la sociedad tiene reservado para ellos y para ellas. Y ustedes en la introducción hablaban de algo importante, el tema también de qué ocurre con las mujeres y el silencio. Que, por ejemplo, hemos visto con estudios desde la academia, de los espacios de reflexión. Las mujeres son tendentes a callar más en el aula, a pesar de que son muchas más en el aula. Pero al momento de tomar la palabra, al momento de levantar la mano y participar, suele haber más dudas de las chicas que de los varones. El varón te toma un turno y aunque te diga un chiste y te quite 3 segundos más de tiempo, no tiene miedo a decirlo. Sin embargo, las chicas, por la misma forma en la que son socializadas, comienzan con las dudas. Y lo que yo voy a decir tiene sentido. Y yo no estaré equivocada. Porque al final de cuentas, construimos y socializamos a las mujeres con temor para hablar.
O sea, tiene que estar muy bien sustentada, tiene que tener realmente un muy buen nivel de condiciones, o que hayamos hecho un muy buen trabajo fortaleciéndola en su identidad, en su construcción y en el poder que sienta de sí misma para que pueda desmarcarse de esa forma tradicional. Que no lo vemos, pero es una forma en la que ejercemos violencia sobre nuestras niñas. Cuando no le damos a nuestras niñas la posibilidad de sentir el poder de decir lo que sea. Y siempre insisto con mis estudiantes, que ya no son niñas en este caso, son adolescentes y jóvenes, siempre les digo, tienen que perder el temor a equivocarse, tienen que perder el temor a tomar la palabra y no decir algo que ustedes entienden que no va a beneficiar. Muchas veces se quedan ideas brillantes precisamente por ese temor. Y yo a veces lo relativizo y lo hago a modo de broma y le digo, óigame, esto de hablar de las que las mujeres hablen es como cuando el pretamita le está llamando a las 10 de la noche. Si usted no le coge la llamada, él va a seguir llamándole. Ahora, si usted le tomó la llamada y le dijo, yo estoy aquí, pero no tengo dinero para pagarte, a partir de ahí, el problema no es tuyo, es del pretamita que sabe que no va a tener el dinero. Y se lo digo como broma a las chicas, porque creo que es eso lo que también le hace falta a muchas mujeres. Stalin, en base a los estudios y el tiempo que tú tienes de experiencia trabajando estos temas, me gustaría preguntarte, existen diversas formas de violencia. Esa es silenciar, por ejemplo, si usted no puede hablar, vaya, siéntese allí, que usted no puede opinar, es una forma de violencia. ¿Cuáles son desde tu punto de vista, las diferentes formas de violencia que existen en el país y de las que quizás tal vez no se habla tanto, pero que también es importante prestar atención y verlo como una forma de viencia? Porque quizás tú entiendes, bueno, eso está normalizado, eso no es nada. ¿Cuáles son esas formas y que quizás a ti te preocupan desde un punto de vista? Mira, la violencia que vive la mujer es una ruta crítica, es una carrera maratónica que comienza desde su primera infancia y que hasta incluso en el umbral de sus días, y lo digo porque en este mismo año vimos a principios, en el primer trimestre, la muerte que a mí me llamó poderosamente la atención y me llenó de dolor, de una pareja que vino de Estados Unidos de retirada, él con 84 años, si mal no recuerdo, ella con 81, y vivió la señora un feminicidio por parte de su pareja. Estamos hablando de dos personas en el umbral de sus vidas, en el proceso de retiro, cuando se supone que ya la gente que se retira con ciertas condiciones está más calmada, y aún así lo vemos. Pero ¿cuáles son las que no se ven? Yo siempre digo, si al momento de la pareja estar comenzando a conocerse, el chico le da una bofetada, probablemente esa relación no culmina. La forma en la que la violencia patriarcal, que la violencia machista funciona, es que va agotando procesos. Se suele dar mucho la violencia psicológica, poner a las mujeres a que duden de si esta ropa te queda bien, de si lo estoy haciendo bien, de si soy yo la responsable de que él se moleste, y así sigue en escalada. De ahí suele pasar a la violencia verbal. Ya no se deja en el titubeo. Ya yo lo verbalizo como hombre a la mujer. Y posteriormente suelen entonces darse las otras formas de violencia. La física, y con ella, ahí se va a dar la económica. La económica es muy frecuente, aunque no se habla necesariamente demasiado. Lo viven, por ejemplo, mujeres dentro del matrimonio, lo viven mujeres separadas. Está la violencia vicaria, que por suerte se está nombrando cada vez más, que es esa que utiliza a los hijos o al entorno familiar como un mecanismo de doblegar a las mujeres. Es decir, te la pongo en China. Si tengo la custodia de los muchachos el fin de semana, te digo que sí lo voy a buscar, pero el viernes resulta que no lo voy a buscar. Te hago la vida de cuadrito. Te hago la vida añicos, por decirlo de alguna forma. Y esas son formas de violencia que son muy comunes, que son muy frecuentes, que cuando uno la verbaliza, la gente dice, oh sí, porque encuentra, o que la misma mujer la ha vivido, o que conoce a una amiga, a una pariente. Y son de las formas de violencia que no se suelen nombrar, pero que están latentes en la cotidianidad de nuestra sociedad. Claro. Bueno, ya nos están haciendo señas otra vez para nuestra pausa comercial. Stalin, a la vuelta me gustaría que analizáramos algunos de los casos que nos han dolido más de los feminicidios en los últimos años. Es importante a veces ver qué pasa en estas situaciones y cómo las autoridades responden. Así es que no se muevan de ahí, que a la vuelta seguimos analizando el tema de la violencia. En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura
Manejen sus recursos con mejores resultados. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. La misión nacional ha comenzado. Renueva el Marbete 2025-2026. Vehículos hasta el 2020, 1.500 pesos. Desde el 2021, 3.000 pesos. Descarga la app sin estrés, sin excusas. Evita filas. También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas. Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026. Dirección General de Impuestos Internos. La minería no es solo piedras y metales, es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden. La minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón. Conócela. Ministerio de Energía y Minas. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, Superagente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi! Desde lejos, estamos a tu lado. ¿Qué cosa estás? Popular, a tu lado siempre. Aquí estamos de regreso, amigas y amigos de Mujeres de Peso. Gracias por la sintonía. Este domingo ya final de noviembre, inicio de diciembre, y hoy conversamos sobre un tema que yo pienso que es quizá el tema en el que toda la sociedad dominicana debería estarse ahora mismo evaluando, analizando, profundizando, porque con el tema de la violencia hacia las mujeres o la violencia de género, este país realmente ha quemado todas sus notas, y quizá no solamente República Dominicana, quizá el mundo debe revisarse, a ver en qué estamos fallando y en qué está fallando nuestra sociedad, que tantas niñas y mujeres de todas las edades están muriendo por ser mujeres o están viviendo en un mundo de miedo, de una violencia que nos hace cada día ser una sociedad cada día menos vivible de alguna manera. Entonces hoy conversamos con nuestro amigo y hermano comunicador Stalin Montero. Stalin, cuando nos fuimos a la pausa, quedamos con nuestra audiencia de hablar de algunos de los feminicidios que más nos han dolido en los últimos años. Sí. Y la verdad que son todos, de alguna forma, todos, porque yo digo que una sola mujer que muera es un gran fracaso para nuestra sociedad. Una sola mujer que muera en cualquier circunstancia injusta, injustificable también, es un gran fracaso. Pero tenemos algunos feminicidios en los últimos años que han pasado, se da el momento, se notifica que pasó esto, que una mujer murió, y después como que se desvanece, no se sabe qué sucedió ahí, no hay una investigación profunda,
Y bueno, recuerdo así rápidamente el tema de Paula Santana, creo que se llama, la chica que en la zona franca apareció muerta. Nunca se supo qué pasó ahí. Una chica con todo su futuro, una chica que quería ser azafata, una chica que estaba trabajando duro para eso. Y sencillamente eso pasó sin pena ni gloria. Hablamos también de Emily, que hace unos años, una tragedia nacional que todo el mundo le dolió, pero hablemos de esto. ¿Qué te parece a ti? Mira, aquí hay casos que sí, todos los casos duelen, pero hay casos que duelen más que otros. Y coincido plenamente contigo en estos dos, en el de Paula, primero porque habla también del nivel de exposición de las mujeres a la violencia en su espacio de trabajo. En República Dominicana y en el mundo, la pandemia nos recordó algo. Las mujeres están en situación de alerta, incluso en los espacios donde deberían estar más seguras, su propia casa, es la primera. Pero aún así salen de la casa buscando la posibilidad de desarrollarse, probablemente desarrollarse para salir de formas de violencia que viven dentro de los hogares, y se encuentran con que en el espacio laboral también pueden ser víctimas. Y vemos el caso de Paula Santana por el tema del feminicidio como tal, pero vemos el tema del acoso permanentemente que viven las mujeres dentro de... Y es un secreto a voces porque todo el mundo lo sabe. Hay prácticas que son históricas y se hacen sketches en programas de humor sobre ello, teniendo al acoso como uno de los puntos de lanza y demás. Y yo creo que eso es un elemento a fortalecer como sociedad. Estas cosas no van a cambiar al azar. Estas cosas no solo van a cambiar porque haya leyes que se apliquen, que hay la invitación siempre al Poder Judicial que tiene que seguir haciendo un trabajo de sensibilización con los jueces y con las juezas, que a veces al momento de juzgar no entienden la particularidad de las violencias que viven las mujeres de manera específica y por tanto al momento de hacer juicios no las toman en cuenta. El segundo de los casos que mencionaban, para mí incluso, tiene un elemento de poder más significativo. No sé si ustedes recuerdan que la misma semana en la que estaban buscando al cuerpo de Emily Peguero, aparecieron 5 adolescentes más que no estaban siendo buscadas por las autoridades. Es también ese elemento de cómo están viviendo nuestras niñas y nuestras adolescentes una batería enorme de violencia adicional a la que ya veíamos, porque estamos hablando de feminicidios. Pero estas particulares, y yo recuerdo 2 muy concretas de este año, una en Dajabón de manera específica, que la asesinó un hombre adulto de más de 10 años sobre la edad de esta chica, que le quitó la vida porque ella se negaba a continuar con él. Y se la llevó, y la familia y la comunidad lo sabía, y nadie hizo elementos de advertencia. Entonces estamos hablando de una forma en la que se ejerce violencia con mujeres que probablemente no tienen la capacidad de agenciarse en mecanismos propios de defensa, que hace que la vulnerabilidad sea mucho mayor. Stalin, nos queda ya poco tiempo, pero rápidamente me gustaría tener tu opinión sobre el tratamiento que dan los medios de comunicación a estos casos, a estos feminicidios que son tan recurrentes. Y otra es cómo desde tu punto de vista podemos llegar a lograr comenzar a cambiar esta realidad, a hablar, por ejemplo, de masculinidad positiva. Bueno, nos queda poco tiempo, así que rápidamente, concretamente... Sí. 3 en una te doy. Los medios tienen que aprender que así como cuando un periodista se dedica al área de economía, tiene que especializarse y entender la economía para poder hablar de ella, para hablar de feminicidio, para hablar de violencia basada en género, para hablar de género y de igualdad de género, también tiene que hacer procesos de especialización. Y están disponibles. Hay cursos abiertos en línea, gratuitos. Tenemos expertas por un tubo y 7 llaves en República Dominicana que pueden acompañarlo. Eso por parte de los medios. Lo segundo, la solución. No hay posibilidad de solucionar las cosas si desde el Estado no hay una respuesta para ellos. Y la forma en la que el Estado expresa la voluntad de cambiar esa realidad es el presupuesto. No hay posibilidad que gobierno alguno nos convenza de que está haciendo lo suficiente para acabar con esta lacra si cuando vemos el presupuesto a fin de año sigue el principal ministerio como uno de los que tiene que dar respuesta con menos de un 1%, siendo el último o el segundo entre el Ministerio de la Juventud y el Ministerio de la Mujer en las instituciones que menos presupuestos tienen para una de las principales problemáticas que tiene el país.
el feminicidio, la violencia contra las mujeres, es una epidemia a la que nosotros no le ponemos coto y es más larga que el dengue y es más larga que lo que fue la COVID-19. La COVID-19 vino, se atendió, se pusieron todos los recursos del mundo y se acabó. Sin embargo, el feminicidio, sin embargo, la violencia contra las mujeres tiene décadas instaladas y no termina de transformarse. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí. La verdad es que este es un tema que el tiempo no nos alcanza. Hay muchas cosas que tenemos que ver y que tenemos que analizar. Así es que gracias, Stalin, por venir, por sacrificar tu tiempo y venir a hablar con nosotras sobre este tema que definitivamente habrá que hacer un momento de par en la sociedad para ver cómo lo solucionamos. A ustedes. Así es. Bueno, señores, este tema no termina aquí. Hemos preparado nuestra, Stalin, muchísimas gracias nuevamente. Nuestra mujer de peso, Águeda Solano, ha preparado un reportaje precisamente sobre este tema, sobre el hecho de que a veces normalizamos ciertas informaciones sobre esto, así que vamos a ver este interesante reporte que nos trae Águeda. Así que de esa forma finalizamos y nos reencontramos el próximo domingo. Gracias por la sintonía. Yo iba a volar, yo cuando